Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy haremos el tutorial que tiene que ver con la creación de la hoja de vida en el aplicativo o en la plataforma creada por el Ministerio de Ciencias, antes conocido como Colciencias, también denominado CIVILAC. CIVILAC son las siglas que hacen referencia al currículum vitae, es decir, a la hoja de vida para Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo crear esta hoja de vida? Para ello, nosotros ingresaremos colocando la sigla CIVILAC en nuestro navegador de Internet. Luego ingresaremos a la primera opción que aparezca en el buscador. Posteriormente ingresaremos y así se nos despliega esta imagen. Luego entraremos en la opción donde dice si aún no está registrado. Para crear un nuevo CIVILAC, haga clic aquí. Posteriormente se nos generará esta pantalla. En ella incluiremos de manera obligatoria nuestros nombres y apellidos, también alguna información específica sobre cómo aparecemos en las citaciones bibliográficas, nacionalidad, tipo de documento, documento de identificación, lugar de expedición, contraseña, confirmación de la contraseña, correo personal. Se recomienda que de preferencia se use el institucional, que sea de uso constante, y si no, uno personal pero de carácter profesional y que también sea de uso consistente durante toda la carrera profesional, y un teléfono de preferencia celular para el contacto. También se indicará el municipio de origen, la fecha de nacimiento y una información relativa al género, si es población víctima del conflicto armado, grupo étnico y si está en situación de discapacidad. Luego de completar la información y aceptar los términos de condiciones, se creará el aplicativo o la hoja de vida dentro de CIVILAC. Cuando ya esté creado, nosotros procederemos a ingresar con nuestros datos personales. Como yo ya lo tengo creado, pues simplemente ingreso con mi información específica y así se me va a desplegar una información relativa a mis datos personales. Entonces, en este caso, bueno, como yo no había diligenciado esta parte porque esto es nuevo, entonces lo voy a omitir, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues voy a colocar que no pertenezco a ninguna de estas condiciones y le voy a dar guardar. Pues, vamos a ver. Ya. Entonces, una vez he colocado la información, entonces se me despliega este menú. Este menú comprende unos datos generales personales en los cuales se detalla mi información de identificación, aportes y contribuciones a la ciencia, información sobre mi residencia, donde trabajo, mi formación a través de la educación formal, complementaria a través de cursos, prácticas, seminarios, talleres que son cursos de formación corta, general, experiencia profesional, líneas de investigación en las cuales he desarrollado mis trabajos, mis áreas de actuación, que son áreas temáticas que están reconocidas internacionalmente, los idiomas que domino, a qué grupos de investigación estoy filiada. Se recomienda estar filiado al menos a uno, máximo a 2, aunque es posible pertenecer a más, pero se recomienda que máximo a 2, porque a partir de más de 2 pues empiezan a dividir los puntajes de los productos académicos. En actividades de formación se despliega información respectiva digamos, al acompañamiento de la formación en programas ONDAS, que son orientadas a niños y jóvenes, la formulación o desarrollo de cursos de corta duración y la orientación de trabajos de grado. En actividades como evaluador se colocan todas las actividades de evaluación en comisiones como jurado, par evaluador para instituciones, para el ministerio,
y también en comités de evaluación, por ejemplo, para revistas, comités científicos, etc. En la apropiación social del conocimiento se incluye todo lo que tiene que ver con consultorías, ediciones, organización de eventos científicos y participación con ponencias y asistencia en ellos, informes científicos, la descripción de nuevas secuencias genéticas, pertenecer a una red de conocimiento especializado. Se sugiere que todo investigador haga parte de al menos una red del conocimiento. Dentro de comunicación del conocimiento están la generación de contenidos y las estrategias de comunicación específicas. En intercambio y transferencia del conocimiento se comprenden estrategias pedagógicas que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación. En participación ciudadana, pues todos aquellos apoyos que se hagan a que la ciudadanía pues participe de alguna manera en el desarrollo científico o en la incorporación del conocimiento científico a lo cotidiano. También se tiene en cuenta la producción en artes, arquitectura y diseño a través de diferentes tipos de productos relativos a esta área del conocimiento. La producción bibliográfica, que tiene que ver con artículos, libros de investigación, diferentes tipos de producción bibliográfica como documentos de trabajo, artículos que hayan sido publicados en revistas no indexadas, en libros que no sean de investigación, en capítulos del libro que no sean de investigación, traducciones, notas científicas de divulgación, producción técnica y tecnológica que tiene que ver más con el desarrollo de conceptos, esquemas, diseños, prototipos, plantas, software, signos distintivos y otros tipos de productos intelectuales. En demostrado se contienen, pues, digamos, cualquier producto intelectual que no haya sido desglosado en las categorías anteriores. Los proyectos, pues ahí se presentan los proyectos en los cuales uno haya estado afiliado. Es importante que todos los proyectos que hayan recibido financiación o en los que uno haya participado, pues uno los reporte aquí. Lo mismo que los reconocimientos, ya que pues son como una aval a la trayectoria científica que uno ha desarrollado, a la calidad de su trabajo. En la opción imprimir currículo, aquí pues se puede generar un soporte, dándole clic en esta opción. Ustedes pueden generar una versión digital guardada en PDF, dándole la opción imprimir, o también pueden imprimirlo directamente en su impresora si se requiere un soporte físico de esta hoja de vida. En la opción verificador de información es importante que la aprendan a manejar. Si la información que ustedes ingresan en las diferentes pestañas ha quedado correctamente ingresada, todos los elementos de ese producto deben aparecer con un sí al frente. Si aparece un espacio vacío o un no, quiere decir que hace falta alguna información respectiva a ese producto, entonces hay que revisarlo con detalle, corregirlo y subsanarlo para que cuando hagan las convocatorias pues se pueda saber a qué o se evalúe correctamente pues la trayectoria de uno como investigador. Cuando dice resultado de análisis de convocatoria, aquí pues MinCiencias hace convocatorias con cierta periodicidad, cada 2 años, cada 3 años, y en ellas pues se categorizan a los investigadores en diferentes niveles de acuerdo pues a los productos que haya generado durante los años. Entonces las categorías que existen son senior, asociado y junior, y de acuerdo a los productos que uno cumpla pues uno va ascendiendo en esas categorías y pues por ejemplo si uno quiere acceder a convocatorias con financiaciones mucho más sustanciosas, pues lo ideal es que los proyectos vayan soportados, vayan acompañados por un investigador que sea de las categorías más altas, porque eso le da peso específico al grupo investigador. Entonces, por eso es importante que en estas convocatorias pues se vea fielmente reflejada la información o la trayectoria que uno ha tenido. En la opción de resultados de solicitud de aclaración, pues uno puede
pedir que se revise algún punto en la ponderación de la hoja de vida de uno con la cual uno considera que no está de acuerdo, entonces uno hace esa solicitud conforme a algún argumento. Y es importante también mencionar que en esa primera pantalla, al ingresar, voy a hacer la demostración, voy a salir y volver a entrar. Ustedes van a ver que en algunas convocatorias, sea para becas, sea para financiación de proyectos, para cursos cortos, les dicen entregue un comprobante de que su CILAC está actualizado. Entonces, este primer pantallazo donde aparece la fecha de la última actualización, este es ese comprobante. Y el comprobante de cuál es la categoría en la cual uno está en Colciencias es este, donde aparecía en el currículo. Si ustedes ven aquí al imprimir ver currículo, aquí aparece la categoría en la cual uno está en la última convocatoria que se realizó. Entonces, esos serían dos comprobantes importantes para tener presente para cualquier proceso que esté mediado por MinCiencias, de alguna manera supervisado, financiado o revisado por ellos, puedan pedir este tipo de soportes. Espero que esta tutorial haya sido de su utilidad y nos vemos en la próxima.